El tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes lo he titulado Crecer, caminar y encontrarse con Jesús. Crecer, caminar y encontrarse con Jesús. Lo vamos a enmarcar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versos 43 en adelante. Y quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Pasados los días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque había estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y había visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde habían convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiese a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Mientras el funcionario iba camino, algunos de los vecinos salieron a encontrar al encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo. Él preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre dio cuenta de que la sanidad había ocurrido el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Y esto es palabra de nuestro Dios. Creer, caminar, encontrarse con Jesús. No basta, gente, no basta con saber que saber de Jesús. No basta saber de Jesús. Hay que encontrarse con Él y caminar con Él. Y eso es fundamental. Encontrarse con Jesús y caminar con Jesús. Hace unos días yo recibí en mi encasillado privado la petición de una persona muy sencilla que me comunicó que quería reconciliarse con el Señor porque había visto la reflexión de hace unas mañanas atrás. En esa comunicación me pidió que orara por ella para que pudiese reconciliarse con el Señor. Esto luego de haber escuchado la meditación. Me sentí muy contento de que la reflexión hubiese llegado al corazón de alguien y sintiera que tiene la necesidad de reconciliarse con el Señor. Además, pidió fuerza para enfrentar las situaciones que vivía en su vida y que pudiese enfrentar cada una de ellas con valentía. Me conmovió profundamente esta petición. Su fe era viva. Me contó que en medio de escuchar la palabra de Dios respondiera a ella de esa manera. Desde ese momento comenzó una vida nueva para ella. Ahí le grabé una oración de reconciliación y oro a Dios, si me está escuchando esta mañana, que le ponga todo el empeño, porque caminar con Jesús hace la gran diferencia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, estos versos 43 al 54, se nos plantea la historia del funcionario de gobierno que buscó a Jesús desesperadamente por la salud de su hijo. Jesús le dice: vete, tu hijo vive. Y aquel hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. No cuestionó, no insistió en que Jesús fuese, simplemente creyó, tal vez de forma muy rústica, las palabras de Jesús: vete, tu hijo vive. Y aquel hombre tomó aquella palabra como verdadera y se puso en camino. Y a mí me parece esto de creer y ponernos en camino es fundamental. Porque a veces creemos y queremos un milagro, pero ahí lo dejamos.
y no se da la segunda parte del milagro, que es nosotros ponernos en camino. Y ponerse en camino es nosotros seguir viviendo, pero viviendo buscando el rostro de nuestro Dios, viviendo haciendo el bien, viviendo buscando de qué manera puedo servirle al Señor a través del prójimo. Entonces, creer y ponerse en camino me parece que es importante en este contexto. Él creyó en la palabra recibida de parte de Jesús y se puso en camino. Así que esa frase lo dice todo. Creyó y se puso en camino. Así es el verdadero camino del cristiano. Fe que se vuelve movimiento, fe que se vuelve activa, palabra que se transforma en seguimiento. Eso es producto o consecuencia de creer y ver la mano de Dios obrando en medio de nuestras vidas. Porque la fe se vuelve viva, la fe se vuelve movimiento, la fe recibida por parte de Dios, el creer transforma y tiene que convertirse necesariamente en seguimiento a nuestro Dios. Este funcionario no tenía una cristología elaborada, ni entendía las doctrinas trinitarias posiblemente, pero puso su corazón, o en su corazón reconoció algo. En Jesús había una verdad que venía de Dios. Y él creía que en Jesús había una verdad que venía de Dios. Y eso le bastó para confiar. Y eso le bastó para creer. Y eso le bastó para acercarse a Jesús y hacerle la petición. Mi hijo muere. Si tú llegas, él quedará sano. Hay muchos cristianos y cristianas que tienen imágenes variadas y a veces distorsionadas de Jesús. Algunos heredan en la infancia la fe, otros moldeadas por el miedo y la traición. Pero este texto nos lanza un desafío. Oiga, el texto de Juan capítulo 4 nos lanza un gran desafío. No basta con conocer doctrina, no basta con saber de la Biblia, no basta tener teología, no basta tener todo el conocimiento que uno pudiese tener si no nos encontramos con Jesús vivo. Si no nos encontramos con el Jesús vivo, nada de lo que podamos saber de Él tiene sentido. Como único tiene sentido es cuando yo en lo personal, en lo íntimo, me encuentro con Jesús vivo. Y se opera en mí un cambio, una transformación. Y se cambia mi lamento en baile. Y cambia mi tristeza en gozo. Y se renueva todo mi ser. Y luego entonces el conocimiento, la teología, la doctrina podría tener sentido. Pero lo que yo no puedo obviar, lo que yo no puedo sustituir es el encontrarme con el Jesús vivo. La fe no nace de una fórmula ni de un dogma, sino del contacto directo con Jesús. De caminar con Él, de caminar con Él. Tan sencillo como decidir caminar con Él. De dejarnos tocar con pasión, de dejarnos tocar con su misericordia, con su gracia, con su presencia. Y dejarnos tocar con su estilo de vida, con su amor incondicional. Cuando nos arrepentimos, cuando nos reconciliamos con Él, nace la fe. Pero nace la fe de ese contacto personal con el Jesús vivo. Y comenzamos a querer caminar con Él. Y nos dejamos tocar por su compasión, por su gracia en nuestras vidas. Y cambiamos, o comenzamos a cambiar. Y recibimos ese amor incondicional. La verdadera imagen de Jesús, gente de Dios, la verdadera imagen de Jesús no es una idea abstracta. No lo es. No lo es. Es el Jesús de carne y hueso, que habló de bienaventuranza, que defendió a los olvidados, que abrazó la cruz por amor, que tomó los niños y los puso en el medio y dijo: de tal es ese reino de los cielos.
Necesitamos conocer su vida. Tenemos que dejarnos seducir por su pasión, por el reino y vivir como discípulos que aman con todo el corazón. Y eso provoca en nosotros una fe viva, una fe que lo transforma todo, una fe que nos impulsa a vivir con pasión, con dedicación y ponernos en el camino correcto. Por ello insisto en esta mañana que el funcionario real, el funcionario de gobierno, nos enseña el camino de la fe y nos dice que el camino de la fe comienza con un paso: creerle a Jesús y caminar hacia Él. ¿Qué fue lo que hizo el empleado de gobierno, el funcionario de gobierno? Creyó y caminó hacia Él. Hoy, cada uno de nosotros, tú y yo, estamos llamados a hacer lo mismo. Dejar de vivir una fe de ideas y abrazar ese encuentro con el Dios Todopoderoso, con Jesús vivo, con Jesús real. Señor está disponible, el Señor Jesús está disponible. Tan solo nosotros tenemos que creer y caminar tras de Él. Y se obrará una presencia y un milagro extraordinario en nuestras vidas. Amén. Bueno, dejo la meditación aquí para que tú la compartas. Ya vemos que la meditación sí tiene efecto y esta hermana que nos llamó, nos escribió el otro día, se reconcilió con el Señor. Y yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana que cuando alguien se reconcilia con el Señor, hay fiesta en el cielo. Oramos. Señor Jesús, hoy queremos acercarnos a ti, no solo con la mente, sino con el corazón. Libéranos de una fe fría, encerrada en conceptos, y haznos discípulos tuyos, enamorados de tu vida, testigos de tu reino, que podamos creerte y caminar contigo hasta encontrarnos en el amor eterno de tu abrazo. Gracias, buen Dios, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y decimos, amén. No basta con saber de Jesús, hay que encontrarse con Él y caminar con Él. Recuerda eso. No basta con saber de Jesús, hay que encontrarse con Él y caminar con Él. A compartir la meditación de esta hora.